Hola amigos, bienvenidos a esta nueva temporada de nuestro podcast Letras que Trastornan. Hoy en nuestro episodio número 2 del primer podcast del año 2026. Hoy con dos personas muy amigas, muy felices, muy contentas, con mi amigo Franco Cano. Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, la hora que nos vean. Buenas. Y nuestra querida Gwen, a 15 minutos de dar a luz. La más embarazada del condado. Es posible que tengamos que interrumpir este podcast. Así que no se preocupe. Lo más seguro es de que todo esté bien. Ahí me ayudan. Aquí estamos orando para que ya. Lo más seguro es... tenga por seguro que cuando vea este episodio ya tendremos en nuestras manos al hermoso Adam. ¿Eso sí es cierto? Sí, es cierto. Es cierto. Es una probabilidad muy grande. No, es una probabilidad muy grande. Sí, porque si no se cocinó de más. Oren con nosotros para que el 1 de febrero se dé esto. Sí, Estamos orando por febrero. Igual este sale como la tercera semana de febrero. Por eso te digo, fijo. Sí, Por si lo miras, Wenfi, en el futuro, la Wenfi del futuro, Ya con la pacha lo vas a estar en la viendo mano, con la pacha aquí. llena de leche por todos lados. Lo más seguro que Pancho va a estar con el güero al revés. Ya que viene bien tranquilo, vamos. Mancho sosegado, un alma de Dios, ser de luz. Pancho es mi esposo, ¿verdad? Francisco Perdón, Javier Juan. andamos claro, Francisco. Bueno, amigos, qué bueno. Hoy estamos leyendo el libro. Se llama Sácale jugo al día. Quiero serles bien sincero. Yo he leído como 3 libros de ese autor. Me gusta mucho. Es bastante serio. Y cuando había visto el título, pensé que iban a ser así como sal a correr, de verdad, Haz solo tu me lo listado. imagino. Lo vi. Tu rutina, dijiste. Tu rutina, 7 pasos para de caminar, respirar profundo, meditar. Dijiste. Entonces dije yo, no está bien. De aquí soy. Porque he leído otros libros donde, pues, de hábitos y todo, que habla sobre esa misma línea. Nunca me imaginé que los hábitos fueran más alineados a un tema del corazón como tal. O sea, eso me impresionó. Uh-huh. Incluso el hábito de el número 2 del capítulo 2, que vamos a hablar de enfrentarnos a la ola o abrazar la ola, como lo dice. Aunque la traducción creo que está un poco rara. Yo creo que más es enfrentarnos a la ola. Bien complejo. A mí me costó leerlo personalmente me costó como abrazo una ola. Personalmente me costó leerlo, la verdad, soy bien sincero. Personalmente me costó leerlo, tal vez por la circunstancia en mi vida que estoy pasando ahora, pero sí, bien complejo. O sea, nunca me imaginé. Siempre pensé que era, bueno, hoy sal a correr 3 kilómetros, ¿verdad? Y ya te sientes fresco, tranquilo. Pero qué interesante también eso, porque al final él termina diciendo, o sea, al final de todo este proceso, de que no puedes sacarle provecho al día, a tus 24 horas, que es básicamente, sin antes haber entendido el proceso de la ola, ¿verdad? Que es el hecho de tu pasado. Básicamente de eso habla, ¿verdad? No sé si alguna vez se enfrentaron a una ola así física al mar como tal, pero nadie le gusta. Yo le tengo miedo al mar. ¿Le tienes miedo al mar? Lo único que meto al mar son mis piecitos. Ok. Ni te pregunto vos, ¿no? El mar en la foto. En un marco así. A mí me gusta mucho el mar. Y sí. Sí, para fotos es hermoso también. No. Sí me gusta que me una mi. Desde aquí el mar es hermosísimo. Lo que pasa es que yo no sé nadar. Okay. Entonces ahí está el problema. Puede ser el punto. No, pero fíjate que tú que al final el mar, aunque sepas nadar, es traicionero. Es traicionero. Y depende del mar. Entonces es bien complejo. No es lo mismo que... O sea, no es así porque sabes nadar, es como, vas a vivir, o sea... Es como el repollo. Si no sé nadar, más miedo me da. Y fíjate que cuando... El tema del mar es de como... Por eso la Biblia dice, no debemos de ser como las olas del mar. Porque no son iguales. O sea, las olas del mar son diferentes. Entonces, a veces estás tú tranquilo, así como... te entra una ola, qué bonito, y otra. Pero en eso, cuando sentís una ola, te hace... Pero te revuelca y te hace un montón de cosas... Que cuando salís más revolcado que otra cosa. Pero sin pecado, porque ya se fue. Ya, todo fue limpio. No, y a mí me llama la atención el libro, como decía en la portada, y te habla como de algo, como decías, como aquel libro de hábitos atómicos que te da como esa perspectiva de cosas que cambiar en tu rutina diaria, pero yo creo que este libro está abarcando temas más realistas, más apegados a
a lo que realmente nos sucede en el día a día, como pensamientos sobre quién soy yo, por qué estoy aquí, qué estoy haciendo aquí, por qué me está pasando esto, y otras cosas que realmente en el día a día cargamos, y que eso inclusive nos hace el no tomar decisiones correctas muchas veces, o de crear cierto estilo de vida en el cual no nos está llevando de repente, inclusive podría atreverme a decir, al propósito que Dios tiene para nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces, como bien menciona y va entrando el capítulo, hay muchas cosas que no hemos trabajado en nuestro corazón, y que este libro está diciendo, es importante que lo tomes en cuenta, porque esto puede ir arruinando tu día a día y puede estropear un pensamiento. Y ustedes me dirán ahí la forma en la que lo ven, pero un pensamiento puede destrozarnos desde la mañanita y puede hacer que un día sea un mal día. Ni siquiera ha sucedido nada, pero la forma en la que nos levantamos a algún pensamiento me trae a la mente, por ejemplo, cuando estábamos con la histeria de los temblores. Mucha gente no lograba tener un día tranquilo por el miedo a que iba a haber un temblor, no que estaba sucediendo, sino que posiblemente sucedía. Entonces, por lo que había pasado literalmente en el anterior día, ¿verdad? Entonces, creo que este libro está bastante interesante. Conforme vamos platicando, creo que nos va a llevar ahí por temas y ejemplos muy realistas, que si bien son un poquito diferentes, pero que se apegan mucho a las realidades que nosotros tenemos a través de nuestro actuar y nuestro pensamiento a la hora de actuar. Y al final tiene relación, porque yo lo veo como un va y viene, ¿verdad? Si yo estoy mal por dentro, lo voy a reflejar. Y también si yo veo que por ejemplo tú, Carlos no arregla su cuarto, digo yo, o no tiene algún desorden, también refleja cómo estás por dentro. Entonces yo recuerdo que alguien me decía, mira, es que la verdad es que me cuesta mucho orar. La verdad, yo llego a mi cuarto y lo único que quiero es acostarme o dormir o hacer otra cosa. Y le preguntaba, ¿tienes tu cuarto ordenado? No. Entonces empecemos por ahí. Entonces hay cosas que reflejan cómo estamos por dentro, y una de esas pues es el orden que nosotros también tenemos. Y si no conocemos aún bien el por qué, lo de afuera también refleja cómo estamos por dentro, cómo somos seres integrales. Y tiene sentido, porque he leído varios libros sobre hábitos, incluso hay un podcast, por si lo quieren ver, vayan a verlo. Por ahí está. Hábitos Atómicos. Hace como 3 años que grabamos eso. Bueno, el libro. Sí. Ahí sí te dice muchas cosas como madrugada, bañate, abrazá. Y a veces no funciona, muchas veces. Y uno dice, ¿será que no funciona porque uno no lo hace bien? Pero cuando te das cuenta que hay situaciones dentro de tu vida, como decía Carlos, que definitivamente arruinan el resto de tus días. Un pensamiento. Y la analogía del escritor dice, la ola no viene a destruirte, sino viene a formarte, ¿verdad? Y cuando dice que no hay que esquivar la ola, ni huir de ella, sino abrazarla. Es que está bien complejo eso, abraza. El hábito número 2, así se llama, hábito número 2, abraza la ola. Yo cuando estaba, de verdad te lo digo, es que a mí me impresionó porque cuando hábito número, abraza, qué pucha. Hábito número 2, come sano, no sé, ¿verdad? Pero es eso de de hacer esa pregunta, si alguna vez hemos sentido justo cuando todo va bien, o sea, como si vamos todo bien, pero llega una ola como a arruinarnos, y eso lo veníamos hablando con Carlos, ¿verdad? O sea, cabal, ahorita nos gusta filosofar, o sea, pensamientos raros. Random. Qué bueno que solo ellos. Sí, no se podría. No podría entrar alguien ahí. Hay mucho desconstruido ahí. No, lo que veníamos es que el hecho es de que ya tenemos como una rutina en nuestras vidas. Pero imagínate que en medio de esa rutina entra una enfermedad, ¿sí? Te arruina completamente todo. O en medio de esa rutina el día a día, tú te vas, por ejemplo, quitemos a bebé, que ahorita sí cambia tu rutina y la va a cambiar completamente. Ese es un buen ejemplo. Sí. La va a cambiar completamente. Es que por eso es que yo estoy embarazada ahorita, para dar un ejemplo. Agarrarla ahora, abracemos. No porque, o sea, veámoslo desde el punto de vista, ahorita todos somos padres, ¿sí? Porque ahorita todos somos padres. Ahora sí.
Ahora sí somos todos. Y dense cuenta en eso, o sea, la vida nos cambió completamente. A Gwen Phillips cambió la vida completamente. A tu vida jamás va a volver a ser igual. Jamás, o sea... No, de verdad. Saliendo de este episodio. Y es el tema de que al final, si nosotros no entendemos eso, que la vida va a traer un cambio en nuestras vidas constantemente y debemos de aprender a abrazar las cosas buenas como las cosas malas y entender que eso nos forma y no nos destruye, podemos avanzar en esos días que a veces, como te digo, no sabemos por qué no estamos avanzando y por qué muchas veces estamos como en automático, ¿verdad? Sí, y es que la propuesta de este capítulo es saber, traduciendo ahí lo de la ola para dar un poco de contexto, es sobre el dolor y lo enfoca al dolor del pasado. Cómo procesar el dolor, ¿verdad? Que traducido en el libro es cómo procesar esa ola que muchas veces nos choca y nos mueve nuestro mundo y muchas veces es a través del dolor, ¿verdad? Algo no rutinario. Leyendo, tal vez me va a salir un poquito, pero de la estructura como tal, pero lo que quiero decirles, cuando empecé a leer el capítulo, empecé a leer muchas cosas, me vino a la mente una frase muy, muy famosa que decía, la única cosa que nadie te puede robar es la libertad de decidir cómo afrontar las cosas. O sea, todos podrían robarte cualquier tipo de libertad física, libertad económica, lo que sea, pero lo que nadie puede hacer es meterse a tu mente y robarte la libertad de decidir cómo sentirte ante una situación. Es lo único que nadie te puede robar. Lo menciona un libro por ahí, no me acuerdo qué libro era, pero me vino esa frase leyendo, pues ahí pasando por las letras de este capítulo y precisamente me hace pensar en lo que el autor va construyendo en todas estas líneas del texto de este capítulo, donde va diciendo: hay muchas cosas que son como son, no podemos cambiarlas porque muchas cosas nos hicieron llegar hasta este punto. De repente estás en un trabajo donde no quieres estar, estás en una situación en la que no deseas estar, estás con personas que no quieres estar, pero que a través de lo que ha sucedido en tu pasado y en tu presente muchas veces te hace estar ahí. Y lo que propone el autor es que hacer una retrospectiva de lo que está pasando dentro de mí y revisar qué es lo que, si bien no puedo cambiar lo que de inmediato, pues lo que está pasando en este momento, porque no está en mi control, sí empezar a entrenar o empezar a hacer cosas para saber cómo afrontar y cómo ver la situación que me está pasando, ¿verdad? Y por ahí dar algunos ejemplos que vamos a ir platicando. Yo creo que conectando con lo que habla Carlos, el ejemplo que usa pues, el autor es el tema del hombre elefante. Creo que muchos lo han escuchado sobre una persona, una condición física en los 1900 algo, que tenía una formación en su rostro muy peculiar, que parecía elefante. Entonces hay muchas historias de eso, incluso en el libro sobre el hombre elefante. Pero él escribía, el doctor decía que la actitud de él en frente a las personas no era ni de rechazo, ni de egoísmo, sino al contrario, una persona amable. Y él decía, ¿cómo puede ser posible que esta persona, experimentando rechazo, incluso señalamiento, la gente huía porque era, pues obviamente estaba deformado físicamente, él pueda enfrentar a la vida así? Pero definitivamente hacía lo que decía Franco, es esta realidad que estoy viviendo no la puedo cambiar hoy, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? O me quedo sentado viendo cómo pasa el día a día o quejándome, o simplemente, como te digo yo, con buena razón viviendo lo que está pasando, porque pueden ser circunstancias que incluso nosotros ni siquiera hemos vivido, pero simplemente no voy a avanzar. No voy a avanzar porque estoy en esa circunstancia atrapado y no puedo cambiarlo. Es que las circunstancias en tu vida no las puedes cambiar. No puedes cambiar. Más lo único que puedes cambiar es cómo enfrentar las circunstancias con respecto a lo que estás viviendo. No, y con lo que ustedes dicen, yo me voy al pasado y me pongo a pensar, ¿verdad? De que también es importante que para abrazar la ola podamos reconocer que necesitamos abrazar la ola para avanzar.
Y muchas veces lo ignoramos, no lo hacemos. Y les quiero compartir un Proverbios que leí hace poquito. Y me hizo mucho sentido el que en algunos momentos queramos evitar el proceso o el dolor o lo que estemos pasando, lo evitamos y nunca pues pasamos por ese proceso. Y está en Proverbios 14:13, dice: la risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, el dolor permanece. Y cuando lo leí, me vino a la mente, yo estaba en una situación donde la risa era lo que yo reflejaba, y recuerdo que un día solo ya no pude más, y ese día fue en el que yo dije, así asociándolo con el libro, voy a abrazar la ola. Vamos a ver hasta dónde me arrastra, porque si estoy aquí evitando, lo voy a terminar hasta saber ni dónde. Y recuerdo yo, no sé si Yulai, Julio, Pastor, se recuerda, pero yo lo tengo bien presente. Y le hablé y le dije, mira, necesito hablar. Necesito hablar sobre esto y esto y esto. Y fue el momento donde yo reconocí que necesitaba pasar un proceso, pero mientras lo ignoramos, vamos a estar de risa y risa, vamos a estar ahí, que todo está bien, y el dolor se va a postergar, pero no quiere decir que no va a llegar. Y en su momento va a llegar, y puede ser que, como decíamos, la ola te arrastre hasta saber ni dónde, o te quedas ahí, o de verdad, pues regresas y dices, bueno, gracias Dios, aquí estoy. Entonces, que es importante el reconocer esa situación, ¿verdad? El como decías, ¿verdad? Hacer una introspección, el tener personas alrededor tuyo que te digan, mira, al final no estás bien, ¿verdad? Y poderlas escuchar y abrazar esa ola y empezar un proceso. Y digamos, dentro de lo que el libro está construyendo de todas estas situaciones de dolor y de lo que se está pasando, realmente menciona cómo Dios muchas veces está utilizando eso que nosotros llamamos dolor para forjar en nuestras vidas algo que es necesario, que nosotros no entendemos que es necesario, pero que a través de ese dolor Dios está de alguna manera forjando algo que Él necesita que nosotros forjemos, ¿no? Y uno dirá, pero ¿para qué necesitará que yo pase por esto? De repente no es para ti, sino es para los que trabajamos en esto de llevar el mensaje de Dios y hacer muchas cosas. Muchas veces el mensaje, que la enseñanza no es para mí, sino es para que yo pueda dársela a otra persona. En mi vida con mi esposa Gaby, que pasamos un momento muy, muy difícil para separarnos. Yo me acuerdo que después ya ir construyendo nuestro matrimonio me vino una frase, estoy lleno de frases yo, pero me vino una frase que me gustó mucho y ha sido una frase que yo digo mucho para entender el proceso de dolor que llevé y hasta voltear a ver y decir si es cierto, Dios tenía esto. Y es que muchas veces el dolor mío es el antídoto para otra persona. Entonces uno no le entiende y uno no lo quiere porque es dolor, o sea, si ningún tipo de dolor de ningún tipo de magnitud un ser humano quiere llevarlo. Yo podría decir, ¿qué va a sacar, por ejemplo, la mamá, el niño, del policía, la policía que acaban de quitarle la vida? ¿Qué le va a sacar de ahí ese niño? Posiblemente Julio no lo entiende, yo no lo entiendo, tú no lo entiendes, pero seguramente si esa persona se acerca a Dios y ese niño al crecer y poco a poco se va acercando a los pies de Dios, seguramente Dios le va a revelar el por qué pasó por ese camino. Entonces el libro precisamente nos hace pensar que no, de alguna manera, tratemos de tomar la decisión del aprendizaje de yo sé que me incomoda esto, pero yo sé que tú me vas a enseñar algo que está detrás de esto que no me gusta. Yo estoy en un proceso en el trabajo bonito que pues, se fue formando feo, pero yo literalmente me identifiqué mucho porque yo literalmente me puse un día frustrado enfrente del monitor. Le dije, Señor, ayúdame en algún momento a descubrir por qué me está doliendo tanto esto. Y
es algo doloroso, pues, es algo que no quería tener en mi corazón, pero yo le decía a mi esposa Gaby, le decía, pero me decía, hacerlo, no le pongas tanta atención, le decía, es que me cuesta no ponerle atención porque mi yo, Carlos, todavía no ha aprendido cómo no ponerle atención, entonces fui construyendo ahí, pero yo creo que la propuesta del libro es muy realista y como lo decía al inicio, se apega mucho a la realidad, muchas veces estamos donde no queremos, pero que el voltear a hablar con Dios y decirle, Señor, dime qué quieres que aprenda aquí. Yo creo que muchas veces le pedimos a Dios que quite el obstáculo cuando Él quiere usar para transformarnos, porque por medio del obstáculo vamos siendo transformados. Incluso la frase en el libro es, el obstáculo es el camino como tal, el camino que todos vamos a tener, porque si yo les pregunto, y él hacía, no sé, en una parte del capítulo decía como un ejercicio para ayudarnos. ¿Cuáles son tus traumas de pequeño? Todos tenemos traumas, todos hemos pasado circunstancias en nuestra vida. Algunos se pueden decir en micrófono, otros no. Algunos fuertes, algunos más, pero todos tenemos algún trauma que al final, al día de hoy, como decía el ejemplo, yo creo que eso todos lo estudiamos en la primaria, el famoso de los 2 perritos que los adiestraban con la campanita cada vez que sonaba. Es un estudio psicológico del comportamiento del ser humano, o sea, que sí se puede adiestrar. Incluso lo hacen, hay una serie que se llama The Office, no sé si alguna vez Solo en memes. ¿No lo has visto? Okay. The Office es el mismo ejercicio, obviamente en chiste, que cada vez que reinicia la computadora le da una menta a uno de su enfrente. Y cada vez que reinicia la computadora le da una menta. Y él ponía la mano, le decía, ¿quieres una menta? Le da una menta. Hasta que llega el momento que él solo reinicia, no le da y él extiende la mano, ¿no? Así como, dame mi menta. Eso es algo del comportamiento y lo hicieron con unos perritos y pues es muy famoso el experimento. Pero lo que yo quiero llegar al punto es de que muchos de nosotros tenemos traumas que hasta el día de hoy reflejan nuestro comportamiento como tal y ni siquiera los entendemos, ni siquiera a veces nos damos el tiempo de meditar por qué yo reacciono como tal. El hecho de que seas una persona airada no necesariamente es porque eres así, sino porque tal vez en tu vida alguien te hizo de menos, alguien no te valoró, las personas te señalaron, tal vez por eso no controlas tu ira. Tal vez con el hecho de que no tengas una relación formal o estable, es porque tuviste un trauma de chiquito, tal vez tus padres se separaron. Hay muchas cosas que podemos decir, pero creo que en el obstáculo, que es el camino que dice el autor, vemos muchos como alineaciones a nuestras vidas. Y yo recuerdo, yo creo que es de conocimiento general que a mí me dan miedo los perros, o sea, y es basado en un trauma, o sea, que yo tuve de chiquito, o sea, literal. O sea, yo vi cuando lo mordió un perro a mi hermano en la cara y sangraba como si era cuquito. Y desde ese día tengo un trauma a tal punto de que no se recordará Franco una vez, o sea, bueno, de las muchas veces que nosotros andábamos caminando en la Atlántida y un perro salió, pero literal, a comernos, ¿verdad? Pero, entonces Carlos me decía, movete, o sea, yo me quedé paralizado, movete o te va a morder, movete. Tenías que lanzarle una piedra. Sí, no podía, o sea, no podía, me quedé paralizado porque dije yo, no sabía qué hacer. Realmente mi cuerpo, incluso hice que mi cuerpo no reaccionara. Porque tengo un trauma sobre eso y que no he querido sanar. O sea, básicamente se lo he dicho, ¿puedo sanarlo? Sí, podría sanarlo, pero no he querido hacer algo. O sea, que me sigan dando miedo a los perros. O sea, no es algo que me afecte. Tal vez sí, no sé. Va. Tal vez un psicólogo, ahorita, mira, escríbeme, por favor. Refleja Póngale muchas ahí, por cosas. Favor, porque no solo es por el perro. Es el perrito. Y al final esas cosas son las que vamos... Una cita de cortesía, por lo menos. Son cosas que vamos acarreando de nuestra vida. Entonces, el autor nos manda, yo también quisiera que nos hagamos esa introspección en por qué somos así, por qué nos da miedo muchas cosas, por qué reaccionamos de alguna forma, por qué estamos como muy atentos a ciertas circunstancias, por qué si alguien, por ejemplo, no te escribió en un momento, sientes que es el rechazo. O sea, alguien, a veces, no sé si les ha pasado, hay amigos, no voy a decir quiénes, pero que si no les contestas en 10 minutos, ya... Valiste. O sea, es que sí, me ignorás, no, pero tal vez no es... Un saludo a mi amigo. Un saludo a mi amigo. Ya te voy a contestar. Hace una semana no, pero el tema es que al final es parte del rechazo. Tal vez muchas personas te rechazaron de pequeño y lo reflejas en esto.
El tema es de que si no enfrentamos eso, si primero ni siquiera lo pensamos, ni siquiera nos hacemos introspección y decimos, ¿por qué reacciono así? Porque soy impulsivo, porque soy mal hablado, porque tengo malas relaciones, porque no duran mis noviazgos, porque no puedo trascender en mi matrimonio, financieramente, porque gasto impulsivamente. Todas esas cosas son preguntas que deberíamos hacernos y les aseguro que si llegamos a la línea, vamos a entender por qué. O sea, llegamos a decir, ajá, muchos de estos es reflejo de esto. Sí, mira, a mí me gusta mucho una frase que decía el libro, el existir es un regalo y con esa existencia viene el sufrimiento. Lo importante es lo que tú decís, que ya sabemos de que aquí en este mundo vamos a tener aflicciones, pero no tenemos que temer porque el Señor ha vencido al mundo. Y lo que más hacemos es temer. O sea, lo que más hacemos es pues echarle la culpa a Dios o decir no quiero trabajar en esto, no hacer esa introspección y evitar esos procesos. Yo en mi caso te puedo decir, no sé cómo le voy a hacer con este niño porque no me gustan los hospitales. O sea, es algo que yo sé que yo tengo que trabajar porque, no sé, tal vez a causa de que mi papá estuvo mucho tiempo en un hospital, no me gusta la comida del hospital, no me gusta la comida de los funerales tampoco. O sea, es como de, no. Ni las sopitas. No, ni las sopitas, ni los panes, ni nada. Solo porque de verdad tengo mucha hambre, me lo comería. Pero, o sea, como todo eso que yo de cierto punto encuentro como relación con él, digo, no me gusta. O sea, si alguien me habla de alguna enfermedad es como de... Y es algo que yo tengo que trabajar porque, como dice Julio, puede que no solo esté afectando que me dé ñañaras. es una palabra ya de gratis, de chavorruco, pero que me dé ñañaras el que hay un hospital, sino que es algo más profundo. Pero me encantaba que el libro hablaba de que cuando nosotros le damos espacio al Espíritu Santo, a lo más profundo de nuestra alma, Él empieza a orar y empieza a trabajar. Entonces, como es importante, y yo me he dado cuenta cómo es cuando uno es intencional con esos hábitos, como por ejemplo decía Julio, yo pensaba que este era un libro de que lee tu Biblia 5 minutos al día, si no lees nada, aunque sea 5 minutos. Pero esos 5 minutos yo me he dado cuenta cómo puede empezar a transformar tu vida cuando le das espacio al Señor a que entre a lo más profundo de tu ser. Entonces, a veces ni siquiera sabemos el por qué tenemos temor de ciertas cosas o el por qué nos lastima ciertas cosas. Y yo les digo, ahorita estamos con mi esposo, con Francisco, no perdamos la racha de Duolingo. Yo me propuse también no perder mi racha de la Biblia, porque para los que no saben, tiene racha. Tiene racha también. Tiene racha también. Y... ¿Qué es eso? Tiene racha. ¿Qué aplicación? YouVersion, tiene racha. Entonces, lo que he estado leyendo ha hablado mucho a mi vida y más que todo no solo para... no, hombre, es que Carlos está mal, si aquí lo dice. No, principalmente en uno, ¿verdad? Entonces yo, como les leí ahorita, el Proverbios que les leí, yo así como de, sí, de verdad, yo muchas veces soy así. Ya lo he logrado identificar y trato de hablar las cosas, pero cuando yo le permito al Señor que Él entre al más profundo de mi corazón, Él me va a mostrar todas esas cosas que yo necesito cambiar, el camino que necesito llevar. Aquí hablaba también de que a veces queremos tomar atajos y a veces los atajos no nos llevan a ningún lado, sino que es más, hacemos como que damos la vuelta y evitamos el proceso. Y no, Dios nos quiere llevar por un camino y es importante que seamos obedientes. Que seamos, aunque ese camino vaya a doler, aunque esa ola me vaya a arrastrar, seamos obedientes en lo que el Señor está trabajando en nuestros corazones. Y aquí puedo seguir y contarles un montón de cosas de obediencia donde el Señor me ha arrastrado, pero ha trabajado en mi corazón y es algo que yo he aprendido. Bien lo decía el maestro Tortuga en Kung Fu Panda, le decía, el mañana... no ha llegado, el ayer ya pasó,
El hoy es un regalo, por eso se llama presente. Proverbio grande, el maestro Tortuga. Pero precisamente creo yo que muchas de las cosas que nosotros tenemos es el miedo a no repetir algunas cosas del pasado y yo creo que Dios ha transformado nuestra vida de gran manera que es improbable que nosotros repitamos, por lo menos en el mismo estado de conciencia, el mismo momento. Yo podría decir, puedes endeudarte varias veces en la vida, claro, podrías estar en el punto de endeudamiento en el mismo lugar, pero la persona ya cambió, la forma en la que afronta esa falta de dinero es diferente, no es lo mismo, inclusive podría decir la falta de dinero no vino por la misma razón. Yo creo que Dios y es algo que yo le decía tengo muchas conversaciones con Gaby, mi esposa, pero me aguanta bastante. Ella calla, yo hablo y aprendí a callar, porque también me recibo. Pero le decía yo, Dios nos ha dotado de capacidad enormemente para afrontar cualquier situación, porque muchas veces es fácil decirte, ¿sabes qué? Afrontarlo, pasarlo, pero como yo no estoy en ese momento, en ese lugar, tal vez se me es fácil decírtelo, pero antes de decirte afrontar el dolor, afrontar el pasado, te puedo decir algo que sí sé que tenemos todos en este punto, y es capacidad que Dios ha instalado en nuestro ser para poder encontrar algo que Dios tiene dentro de ese dolor, dentro de esa circunstancia. Como bien lo decía mi amigo Julio, él está pasando y ha pasado por varias circunstancias, y yo no podría acercarme tan fácil como decirle, mira, vos sabes de Dios, vos conoces cómo afrontar todo esto. Sería ignorante yo y alguien que no entiende realmente el dolor de una persona, porque no es algo que yo estoy viviendo. Pero sí le puedo decir algo, y se lo he dicho y hemos platicado sobre eso. Le he dicho que Dios está formando algo y que Él tiene la capacidad suficiente para verlo en algún momento. La misma Biblia da espacios para, Eclesiastés lo dice, hay tiempo para reír, tiempo para llorar. O sea, las estaciones del estado emocional de una persona, la misma Biblia los respeta, Dios mismo los respeta. Jesús vivió el estado emocional de un ser humano, enojado, triste, cuando fue traicionado. Le digo, ¿por qué me traicionas, amigo? Le dice a Judas. Él vivió el estado emocional de un ser humano, y él entiende más que nadie cómo nosotros sufrimos en la vida, pero también entiende esa capacidad instalada que Dios ha puesto en nuestra vida para afrontar todo lo que se nos puede venir. Yo creo que al final todos aprendemos en medio de una dificultad, pero yo creo que cuando la hemos superado es cuando podemos lograr decir sinceramente, he aprendido y esto me ha ayudado para. Si por el momento llega en tu vida, creo yo, desde mi punto de vista, claro que no estoy diciendo que sea así, pero si no hay algo que puedas sacar de una experiencia, todavía no has enfrentado la experiencia, o tal vez, como decía el autor, no has abrazado la ola, porque no lo quieres enfrentar, lo tienes en segundo plano, esperas que pase o esperas que bloquearlo. Pero, por ejemplo, el mejor ejemplo, tal vez Carlos lo habla muy bien, es el tema de su matrimonio. Cómo hoy puede tomar lecciones de vida que hiciste hoy, que obviamente algunas, me imagino, vuelves a repetir y te recordás, no tengo que irme por ahí, porque si me vuelvo por ahí, lo más seguro es que vamos a volver a tronar. Uh-huh. Y definitivamente, pero lo hablas con tanta madurez y simpleza que al final podemos decir, has pasado ese proceso y hoy tienes lecciones de vida que te pueden ayudar. Y así creo que cada uno tenemos muchas, pero también tenemos algunas que no hemos querido afrontar. Uh-huh. Tal vez sí tenemos procesos, como lo que decía Carlitos sobre el matrimonio y como él lo puede decir, como tú con muchas cosas, como lo has dicho en procesos, y en mi vida también. Pero hay algunos que definitivamente uno dice, no, o sea, quiero ignorar esto, o sea, sí, ¿sabes qué? Mejor esto, mejor no. Yo creo que al final es parte de entender que el camino es el obstáculo como tal. Es en el camino donde vamos a desarrollarnos y debemos aprender que los obstáculos
es parte del día a día, vamos a vivir. Y hay una frase que no les gusta a muchos, pero es la frase mía del día de hoy, que es: la vida es vida, o sea, y hay que vivirla. O sea, básicamente la vida es vida y las circunstancias van y vienen. ¿Qué quiere decir con esto? El proverbio lo dice claramente. Yo puedo reír, pero dentro de mí hay tristeza. Y la tristeza al final solo nos va a conducir a no solucionar algo. Sí, es cierto, hay momentos para estar triste, pero no puedes vivir una vida en tristeza si no logras pasar ese proceso. Yo creo que a esto es lo que queremos llevar. Con lo que queremos hablar en este capítulo, bueno, lo que tratamos es que aprendamos que la vida nos va a llevar a enfrentar olas que definitivamente no queremos, pero tenemos que enfrentarnos a ese problema de decir, bueno, he vivido esto, pasé esto. Desafortunadamente, hay muchas veces que mucha gente no te va a entender, pero es tu realidad, es lo que te tocó vivir, ¿sí? Y no puedes solo quejarte y decir, no, es que ¿por qué me pasó esto a mí? Yo veo a Carlitos y logró arreglar su matrimonio, pero yo no, mira, al final fracasó el mío. Pero es tu realidad, ¿sí? Tu realidad es hoy tu presente y tu presente tenés que abrazarlo para continuar en tu día. Si no, no vas a poder. O sea, te vas a quedar ahí estancado. Lo que pasó, diría por ahí. El nuevo hermano. El nuevo hermano. Lo que pasó. Que Dios lo bendiga. Y ignorarlo simplemente no nos va a llevar a nada. Y precisamente de eso habla este capítulo. Eso es sacarle el jugo al día. Que des ese primer paso. Sí. Es diferente, pero está muy bien. Que des ese primer paso en que decir, bueno, o sea, tal vez mi situación no fue igual o el resultado no fue igual, pero de que va a cambiar, va a cambiar. Entonces, ¿cómo le vas a sacar el jugo al día? Es dando ese primer paso para que la situación cambie. Pocas cosas podemos asegurar en la vida, pero si algo podemos asegurar es que la vida cambia. Eso es lo más constante que va a suceder, el cambio. Eso seguramente es algo de las pocas cosas que podemos asegurar, ¿verdad? A mí me viene a la mente, y lo decía el libro de cierta manera, es que todas esas reacciones son antinaturales. Digamos, lo natural es sufrir, pues, o sea, cuando hay dolor, sufrir, es lo natural. Cualquiera que esté pasando por un momento de dolor, definitivamente, como lo decía, nadie va a venir a decirte, ¿por qué estás llorando? Pues, o sea, es natural llorar en un momento de dolor. Ahora la propuesta es, y aquí entra Dios en la fórmula. Pablo lo decía en algún momento, decía, he aprendido a estar en lo mucho, en lo poco, en el dolor, en la alegría, en todo. Y ahí entra el versículo famoso que se saca de contexto, pero que detrás hay una enseñanza de cómo Pablo entendió que Dios utilizaba todos los escenarios para bien, y yo creo que dentro de lo que venimos hablando, muchas veces el otorgar el perdón me sana más a mí que lo que podría sanarle a la otra persona. El afrontar y abrazar lo que me está pasando y buscarle una forma de hacerme cargo de esto, me ayuda más a mí que dejarme vencer por el dolor. Lo decían en unos talleres que llevé a cargo sobre precisamente que hablaban del dolor. Decían, una de las maneras más fáciles de no caer en el mismo lugar es tener el lugar donde caíste de frente. Mucha gente lo quiere llevar atrás y olvidarlo, pero no, porque al llevarlo atrás muchas veces ignoras que estás llegando o estás haciendo pasos que te llevan ahí. Pero como lo querés ignorar, no lo traes de frente. Pero la propuesta en ese taller inclusive lo decían, si tú eres, por ejemplo, adicto a la pornografía, solo porque es pecado no trates de no recuérdalo todos los días, porque todos los días puedes caer. Y a ti te gusta andar de ojos bisbiretos, tenelo presente, aunque seas cristiano, porque entendés el punto donde puedes caer. Entonces, yo creo que sí, Dios nos reta, porque es un reto, no es algo sencillo. Dios nos reta, como cristianos, el pastor lo predicaba el domingo, a amar
aquellos que muchas veces no son tan fáciles de amar, Dios mismo lo decía, que recompensa hay en simplemente amar a los que nos aman. ¿Qué recompensa tendremos? Y lo voy a traducir ahí, pero ¿qué recompensa tendremos sentirnos bien solo cuando nos va bien? Entonces, ¿qué recompensa habría ahí? Pero yo creo que es interesante este capítulo. Poco a poco creo yo que nos va a ir llevando a traer a nuestro día a día muchos tintes que sí realmente vivimos ahí en la oficina, en la casa donde estamos. Y yo creo que la propuesta que poco a poco se va planteando de cómo llevar el día va a ser constructiva. No solo luchamos con los obstáculos externos, creo que también con nuestra tendencia a postergar. O sea, básicamente, por lo mismo, ¿verdad? El cuerpo, el ser humano en sí, está siempre evitando el dolor. Por eso quiere estar sano, tranquilo. Evitamos no sufrir, y postergamos, no enfrentamos, no nos ponemos enfrente. Y por eso usa también el autor algo de postimaginar, que habla sobre postimaginar. A ver, es una palabra un poco compleja, hay que ver lo que es, pero es imaginarnos cómo nosotros nos vemos hacia el futuro, ¿verdad? O sea, yo me imagino verme, todos, pues creo yo que nos imaginamos exitosos, como la familia, ¿cómo dice Dante? Familia Enger, algo así le dice, ¿verdad? O sea, todos de la manito, con corbatitas, prósperos, ungidos, felices y contentos en medio de una mesa con un pavo y riéndonos, ¿verdad? ¿Qué tan lejos de la realidad está esto? No porque no podamos llegar a esto, pero mucho de lo que nosotros nos imaginamos no vamos a lograrlo si no enfrentamos nuestro hoy como tal. No vas a poder ser esa persona exitosa que te ves si no quitas hoy de tu mente tu mentalidad de pobreza. Y no vas a ser esa persona que te digo yo, sana espiritualmente, sino o renuncias hoy a las ataduras del pasado. Y podemos seguir. O sea, yo creo que es importante cómo nos vemos, ¿sí? Porque al final creo que todos nos vemos así. Desde pequeños nos vemos así realizados, pero no vamos a lograr llegar a eso si no hoy enfrentamos las circunstancias que estamos viviendo. Sí, y a mí me gusta, mira, yo vivo imaginándome, vivía imaginándome cómo iba a ser mi familia y todo, y como te decía, yo me imagino ahí a mis patos ahí que tocando la batería, que cosas toda así. La banda. Ahí toda la banda, sí. Y cuando te pones a analizar y ver que hay muchas cosas en tu vida que tenés que afrontar, que tenés que tener esas conversaciones incómodas que muchas veces no quieres tener, eso lo dice el autor. Yo soy de las personas que la verdad me cuesta tener esas conversaciones. ¿Por qué? Porque no quiero pelear contigo. O sea, quiero que estemos bien. O sea, no... no, pero, o sea, sí han habido cosas que yo sé que, digamos, tengo que hablar con las personas, por ejemplo, con mis hermanos, con amistades que yo he sentido que no han estado bien y que yo me he guardado. Y uniéndolo a lo que decías de postimaginar y que en algún momento yo me miraba así, a veces esa posibilidad que uno se crea se ve como borrosa, ¿va? Se ve como no, esto no va a ser así porque yo soy así, porque tales cosas han pasado en mi vida, pero es porque yo no he arreglado ese camino. Entonces, amarrándolo a que necesitamos dar ese primer paso para que esa post-imaginación, ya sea pues dentro de la voluntad de Dios o que el Señor de verdad te lleve hacia donde Él ya lo propuso, se cumpla, dar ese primer paso para no tener miedo. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo, así como más real, porque ahorita pues ahí vamos, ¿va? Pero antes yo era no sabía qué era estar al frente de un grupo.
Y la primera vez que se me propuso eso, dije yo, no soy buena para eso. Así de, no, de la iglesia donde yo venía no habían grupos. Sí había actividades de jóvenes, yo solo asistía. Nunca había estado al frente y yo decía, yo no soy buena para eso, yo no voy a lograr eso. Y había muchas cosas que cuando dije que sí, cuando yo como afronté las cosas, me di cuenta que habían cosas que me detenían porque yo no me creía capaz, porque alguien se burló de mí, como tú dijiste, va. Yo no me creía capaz porque nunca había estado en algo así. No me creía capaz porque no venía de un lugar donde se hacían esas cosas. Al final dije que sí, no sé ni por qué, aquí estamos. Aquí estamos, presentes. Se dan cuenta años después. Pero, exacto, cuando uno decide dar ese paso, decide tener esas conversaciones con uno mismo, con las personas que debe de ser, cuando le permitís a Dios mostrarte, mira, o sea, de verdad, este es el camino que yo quiero para ti y de aquí te voy a formar. También, ¿verdad? Cuando uno dice que sí, vienen un montón de cosas que empiezan a formar tu vida. Pero cuando decimos que sí, y damos ese paso y vemos, y como tú decías, ya traemos todas esas cosas al frente, no atrás, sino que nos percatamos, nos damos cuenta de que sí, en realidad hay algo, de que según yo todo estaba bien. Pero cuando dije que sí, acepté ese reto, el Señor me empezó a mostrar un montón de cosas, aunque yo no quería. Aunque yo dije, yo no soy buena para eso, pero cuando tuve esas conversaciones, obviamente pues tuve al líder que me guiaba, me enseñaron, tuve mi escuela de imán. Tuve ahí muchas cosas que me ayudaron, pero cuando yo accedo, cuando yo abro esa puerta, el Señor empieza a trabajar en mí. El Señor empieza a trabajar en mi corazón, en esos dolores, en esas frustraciones, en esos miedos, y yo puedo caminar hacia el propósito que Dios eligió para mi vida. Entonces, a mí me parece como, yo volteo a ver y yo digo, no sé en qué momento dije que sí, pero aquí estamos, pero he visto todo lo que Dios ha trabajado en mi vida cuando yo accedí. Y fíjate que precisamente dentro de ese trabajo hay algo que, como lo decías, tal vez no te das cuenta, pero hubo bastante esfuerzo. Y inclusive hace poco escuché de una nueva película de Ben Affleck que está que les dice que les costó un montón porque las políticas de Netflix, que va a ser publicada en Netflix, es que Netflix ya a través del marketing y otras cosas fueron viendo que las personas ya se acostumbraron a las reacciones a corto plazo a través de TikTok, ¿verdad? Tú ves un TikTok y bueno, si es muy largo lo paso. Quiero algo que me vuelva a llenar de dopamina y que me llame la atención. Entonces Netflix, los estudiosos de Netflix vieron que eso también pasa. Ya saben que una persona va a estar viendo su celular si lo que está viendo en la película no le llama la atención. Entonces estos en su entrevista decían de que les costó mucho porque Netflix quería que cada 5 minutos hubiera un momento de impacto, de clímax, cuando antes era solo la forma de trabajo de las películas es empezás por una historia y todo, llegas al clímax y luego vas para abajo, pero ahora no, por el consumo de las personas que ha cambiado, que quieren cosas inmediatas sin menor esfuerzo. A ese punto hoy ya no leemos por muchas veces porque vemos que no hay un clímax y tenemos que pasar 1000 hojas antes de llegar al clímax. Entonces yo creo que lo que añadiendo a lo que tú decías es que el dolor muchas veces es así, ¿verdad? Nosotros no queremos afrontarlos porque sabemos que necesita esfuerzo de nosotros y nosotros decimos, ¿cómo esfuerzo ahorita? Si ahorita lo que quiero es tirarme pura tristeza, va a tirarme al suelo y llorar incansablemente, pero no, Dios nos manda a esforzarse. Y vuelvo a la historia de Pablo y me pongo a pensar, Pablo no estaba llorando que le faltaba comida como algunos, ¿verdad? Y en la casa, él estaba preso, estaba en una condición horrible y su trabajo de analizar cómo iba a afrontar, cómo ver las cosas buenas, las cosas malas como buenas,
es un esfuerzo grande. Y yo creo que a eso le estamos huyendo muchas veces ante una situación difícil. Al poner esfuerzo, al asumir una responsabilidad, que fue lo que asumiste en los grupos. Nosotros como padres sabemos que un niño es una responsabilidad que es de a gratis, porque nosotros la fuimos a traer y la trajimos aquí. Dijimos, yo no tengo mucha responsabilidad, voy a traer una, ¿va? Entonces, pero así es la paternidad. Por ejemplo, Winfrey daba el ejemplo ahí, los hospitales. Lo que más visita uno con niños, hospitales. O sea, es Dios va a trabajar en mí. Sí, tiene que trabajar en ti. No va a ir al hospital, va a ser sano. Bueno, pero como ejemplo, yo no asistí a un hospital, por ejemplo, con mi hija durante 1 año y medio. De ahí se vino la debacle, pero 1 año y medio feliz de la vida. Podría vivir como tú, pero, o sea, fuera de lo que sea, lo que quiero plantear es que definitivamente demanda un esfuerzo de parte de nosotros el afrontar las situaciones que Dios nos pone en el frente, y eso nos hace líderes. Por ahí tocaba un pastor un punto, aquel cristiano que dice que es cristiano, pero no lee la Biblia, pero no piensa en salvar almas, que no tiene un tiempo de oración. Yo replantearía el que realmente seas cristiano. Un cristiano debería tener como mínimo esas características, y el que no las tiene, definitivamente lo más posible es que sea religioso. Y esos, pero hay en semilleros. Yo diría que el ornato de una iglesia abarcaría un 60 o me atrevo un 70-30 de entre religiosos y verdaderos cristianos, sin juzgar, ¿verdad? Bueno, excelente. Bueno, amigos, yo creo importante que abrazar la ola no significa buscar problemas, realmente significa no huir cuando llegan, ¿sí? Como tal. ¿Cuál sería el ejercicio práctico de este capítulo? Identifica una ola en este momento. No todas, porque yo creo que hay muchas, pero identifica una, compártala. Nuestros hermanos acá compartieron varias, y yo creo que al final Y nos faltaron un montón, porque al final no huyas de la ola, abrázala. Es un poco complejo, pero yo creo que eso va a sumar. Así que Dios los bendiga. Un abrazo. Bendiciones.